muerte sí es fundamental para el género y casi que para cualquier relato, es vida y muerte, ¿no? Son los grandes géneros, los grandes temas de la literatura. Entonces, en ese sentido debemos considerarlo. Pero eso no significa que tenemos que ser entonces descuidados y decir, es como no me importa, entonces no le voy a parar bolas. No, hasta lo que a uno le importe menos, uno tiene que investigarlo profundamente y este seminario es una oportunidad única en ese sentido para desarrollar. Entonces vemos que el detective es un observador privilegiado, pero también prescindible, en el sentido de que el detective no es el protagonista de las novelas de género negro, es el narrador, es el testigo privilegiado y en ese sentido es una característica que solo se da en este tipo, en la novela de género negro, porque una novela convencional, el protagonista es el que le está pasando las cosas, evidentemente, no el narrador necesariamente, pero el narrador a veces es autorreferencial y el narrador es el protagonista, pero esas no son las más comunes ni las más interesantes. Pero el detective sí tiene una presencia muy grande, es un ser que tiene una personalidad muy dominante y sobre todo cuando son series de detectives, ¿no? Como digo, casi todos los autores los hacen protagonizar 6, 7, 9 novelas, ¿no? Entonces obviamente ese detective se vuelve uno importante y es como un sello del autor y entonces uno ya quiere leer a Marcaris porque quiere el detective que él está creando o uno quiere leer a Elroy, bueno, Elroy no repite mucho los detectives, solo como en 2 o 3 novelas, o Chandler, pues uno buscaba a Chandler o busca, yo todavía relevo a Chandler porque me gusta mucho Philip Marlowe, ¿no? Pero entonces el detective es prescindible, pero lo que no es prescindible es su función, ¿no? Es ese poder que tiene ese narrador, ¿no? El poder de observación, porque esta es otra cosa, otro principio básico como yo lo veo. El género negro se caracteriza por ser una mirada profunda sobre la sociedad, más que una historia de crímenes y de criminales, es una manera de ver la realidad. Eso es el género negro fundamentalmente. Tal vez un último elemento sería que el humor, la ironía es esencial en el género y es algo que uno agradece siempre en cualquier libro, nada como un libro serio y que no nos, digamos, el humor del género negro es algo, y los personajes del género negro son esenciales. Imagínense esta escena de Chandler, no recuerdo en qué novela es, tal vez en El Sueño Eterno, no sé. Chandler entra a un sitio y un matón le pone una 38 en el pecho. Y el tipo le dice, el trabajo duro es un pobre sustituto del talento. Eso dice Philip Marlowe. No, es una manera, parece un parlamento de Shakespeare en medio de una escena criminal, ¿no? El trabajo duro es un pobre sustituto del talento. Diciéndole, usted es un imbécil, usted no me hace mella con esa pistola. Bueno, creo que fundamentalmente espero haber establecido el punto que me atrae a mí del género negro y cualquier duda estoy aquí para servirles. Servicio al cliente. Me voy antes de que ustedes puedan hacer las preguntas, es que quiero que aprovechemos, tú hiciste una sugerencia de 2 cuentos para esta sesión inicial. Sí, me parece que sí, que aprovechando esas lecturas sugeridas de 2 de los representantes claves del género, bueno, es que hacer la enumeración de ellos es difícil, pero está Rubén Fonseca, que es el autor brasilero que más, digamos, de mediados del siglo pasado, que representa más, porque creo que hay otros ahora, y Chandler, que para ayudarte ahí a pensar un poco más, ¿qué otras? Porque me parece que parte de lo que estabas desarrollando ahora al final, ¿no? ¿Qué más sería parte de eso que define el género negro y que Rubén Fonseca y Chandler nos pueden ayudar a ampliar? Porque me parece que ahí seguramente, o por qué los elegiste, ¿no? También sería la pregunta. Los elegí porque son 2 muestras, 2 momentos de la narrativa de género negro, ¿no? Que no están tan distantes, pero que nos ayudan a entender un poco la naturaleza o cómo funciona el género, ¿no? En los 2 casos, estaré esperando en el de Chandler, lo fundamental no es tanto el argumento que nos está contando, como sucede en casi todas las obras de Chandler, el argumento es poco importante, pero la atmósfera, ¿no? El ritmo que el tipo establece sí es fundamental, ¿no? Entonces eso es algo que es esencial. Yo soy lector de Chandler, como las acabo de mencionar desde hace muchos años, y me cuesta mucho trabajo decir cómo terminan sus novelas.
porque a veces los finales son muy poco importantes, ¿no? En cambio, una novela de Agatha Christie, el final es fundamental, si no, ¿para qué te perdiste esas 4 horas que gastaste leyendo esa porquería si no era para llegar a ese final? Y si no es gracioso, pues entonces ¿para qué? En cambio, en Chandler no importa, en Chandler uno lo puede leer por la mitad, uno puede entrar por la mitad de una novela de Chandler y disfrutar, así como hacía Bertolucci, 20 páginas, ¿no? Estar en un ambiente, y eso me parece fundamental. En Fonseca, ese cuento que les mostré de Fonseca, es muy, bueno, otro interés que puse, porque él puse el de Fonseca, es porque el género negro lo consideramos un género urbano, por naturaleza, es decir, casi como que se piensa que el género negro tiene que estar en un callejón siempre, ¿no? En la carrera séptima, ¿no? Siempre, como que no puede ocurrir una historia de género negro, no puede ocurrir en un pueblo, ¿no? Cuando es chistoso porque Hammett debutó con historias que ocurren todas en pueblos marginales, en el límite pues de las ciudades, donde comienza el centro de los Estados Unidos de aquella época, donde comenzaba el centro de la gran polvareda. Ustedes recuerdan lo que pasó en Estados Unidos, pues el centro de miseria de los Estados Unidos. Ahí, en ese ambiente, se daban los cuentos de Hammett. Entonces, ese cuento de Chandler lo recomiendo en ese sentido. Miren la atmósfera que logra él, el manejo del tiempo, es muy importante. El argumento también tiene que ver, pero no es tan importante. Y en el caso de Fonseca, es una historia que ocurre, es un recorrido por el río Amazonas. ¿Quién es el personaje que está contando? Es el antihéroe total, es un criminal. No lo entendemos muy bien porque puede ser, es un criminal o que da lo mismo en el Brasil que escribió Fonseca. El tipo pertenece a los Escuadrones de la Muerte, ¿no? Lo sabemos por contexto, porque el libro donde está ese cuento, que es El Cobrador, es una historia de asesinos de asesinos de lo que se llamó en Brasil los Escuadrones de la Muerte. Entonces, aquí la encuesta criminal es la búsqueda paso a paso, pueblo por pueblo, kilómetro a kilómetro por el río, más lo que le sucede a este personaje, para encontrar finalmente a su blanco. Él lo que está buscando es un blanco, ¿no? Y lo logra, y cuando lo hace él no sabe si se lo merecía o no, ¿no? Entonces me parece que son 2 ejemplos de la manera de narrar en que no son evidentemente, bueno, el de Chandler sí es el detective, es un detective de hotel, es mucho más el espíritu del relato clásico del género negro, y en el caso de Fonseca no, porque Fonseca, en mucha de la obra de Fonseca es más cercano a Thompson que a Chandler, porque los personajes de Fonseca son asesinos, ¿no? El Gran Arte, por ejemplo, es una historia de un superasesino, pues, ¿no? Sí, claro. O El Cobrador, o todos estos. Bueno. Que ahí en Fonseca pensaría que puede haber un elemento que algunos, bueno, y que en la investigación encontramos que era una violencia que a veces puede ser innecesaria, ¿no? Que muestra, ¿no? Sobre todo en Fonseca, ¿no? Por ejemplo, sí. En Jim Thompson a veces uno, ¿por qué tantos muertos, no? Pero a veces puede ser que se muestren muchos muertos que resultan innecesarios, pero que para la historia lo que requieren es acción, por lo que lo define el género es acción, 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 que pasen cosas, ¿no? Siempre. Yo creo no que sé, esa violencia. Sí, en Thompson, yo no sé si conocen Thompson, si han leído alguna cosa de Thompson, son novelas asequibles, se consiguen en PDF, en la red. En Thompson hay razones psicológicas, ¿no? Hay muchas razones psicológicas que lo llevaron a eso. Él toma esa decisión de contar desde esa perspectiva, es decir, los autores van tomando decisiones, ¿no? Van creando detectives como Perry Mason, que es más bien un jurista, en fin. Y Thompson lo que toma la decisión es de contar el mundo de vista del criminal, contar desde el punto de vista del criminal, y en ese sentido lo hace muy especial, pero como que hay razones familiares y psicológicas que lo llevan a eso. En el caso de Fonseca, yo diría que hay más bien la experiencia de Fonseca como trabajador en el sistema judicial brasilero y la situación brasilera. Fonseca es un tipo que vivió la violencia brasilera, ¿no? Hoy día Brasil es un país que sigue siendo muy violento. Esta semana vimos cómo ajusticiaron dos ladrones, pues podían ser muy asesinos, pero la policía no está para eso, para asesinar en la calle a 2 personas. Entonces, esa violencia no es de Fonseca, es del Brasil. Es una violencia que está en el Brasil, ¿sí? Gracias. Cuando usted habla de la ironía, pienso, habiendo leído algunos, claro que desconcertado porque es lo mínimo frente a lo que usted conoce y sabe, George Simenon
parece ser, me interesa mucho su ironía, su sutileza, como de pronto se burla de circunstancias que siendo aleatorias posicionan esa crítica social. O sea, en Simenon puedo ver la ironía, pero quiero preguntar aparte de si existe esa ironía en Simenon, quisiera saber, por ejemplo, con Patricia Highsmith, si de pronto, o mejor, cuando la leo me perturba, me mueve la silla, Sí. me corre, de pronto hasta me enloquece. Patricia Highsmith es cultora del género negro. Y para terminar, lo de Simenon, lo de Patricia Highsmith, y quisiera saber si Truman Capote con su sangre, a sangre fría, es género negro. Y también, para terminar, Yo Satanás de Mario Mendoza podría parecer género negro. Gracias. Bueno, a ver, en orden. Sí, en Simenon, yo no soy un gran entusiasta de Simenon, pero sí he leído algunas novelas. Sí, no me parece que sea el autor más sarcástico del género, ¿no? Que no me parece el más sarcástico, ¿no? Del género. Patricia Highsmith me pasa lo mismo, yo dejé de leerla en un momento, yo llegué un día que ya no pude leerla más, porque ella logra la neurosis del lector llevarla a un extremo impresionante, ¿no? Ella no tiene mucha ironía, ella sí es sus personajes, o sea, no tiene humor, pero sí es irónico, porque por ejemplo, ¿cómo se llama el del amigo americano? Tom Ripley es un desgraciado, ¿no? Tom Ripley es digamos, hay una ironía con natural al personaje, pero él mismo no es muy gracioso, ni Patricia Highsmith lo es, ¿no? Pero es estremecedora realmente. Sí, Patricia Highsmith se acerca a ciertos aspectos del género negro, ¿no? Es casi otra cosa, pero sí está en el límite, a mi juicio, ¿no? Digamos, yo sé que, digamos, con criterios como el de Hoover Hopper, pues diríamos, claro que es género negro, pero no me convence tanto porque sus personajes, digamos, ella está contando historias de un suspenso muy elevado, ¿no? Con historias criminales muy violentas, eso sí está contando ella. Ella pertenece más a una literatura criminal que a una literatura de género negro. Sus personajes no son tan elegantes ni tan inofensivos como los de Agatha Christie, pero en cierta forma está más cerca del mundo de la novela de enigma que del mundo social de la novela negra, digamos, ¿no? Está un poco a medio camino, ¿no? Ahora, hay cuentos y novelas de Patricia Highsmith que son fantásticos, indudablemente, que me gustan mucho. Y la cuarta punto era, la tercera. Truman y Mendoza. Sí, yo personalmente creo que Capote en La Sangre Fría pues es un esfuerzo único. Solo hay dos que podemos decir que hay así, ¿no? Que es La Sangre Fría de Capote y bueno, tres porque el otro es de Capote. El otro caso es La Canción del Verdugo de Norman Mailer, ¿no? Que es muy parecida también, que es una investigación sobre un acto criminal muy parecido al de la familia Clutter de Sangre Fría. Yo creo que esa manera de indagar en un fenómeno, él lo hizo casi como un oficio como de periodista, ¿no? Esa manera minuciosa como él investigó cada detalle, ¿no? de esa novela, ¿no? Yo cito siempre esto porque me parece muy significativo, cuando él sabía que las sacas de correo, el pueblo era tan insignificante donde matan a los Clutter, que el tren no paraba y que botaba la saca de correo 2 veces por semana, ¿no? Y entonces él se paró una madrugada a mirar cómo el tren pasaba y dejaba caer la saca de correo. O sea, ese nivel de investigación tan profundo, yo creo que sí nos muestra cómo fueron las condiciones que llevaron, o el universo donde sucede este crimen. Entonces, se acerca, no es exactamente una novela de género negro, pero es una novela de índole criminal, pero también por esa investigación tan profunda y por esa profundidad de los personajes, podría pertenecer, digamos, de una manera digna al género negro. Y el caso de Mario nunca se ha considerado un autor de género negro, él se considera más bien como un escritor de la nocturnidad, él lo llama, no sé, de la transpolítica, del realismo sucio, él está como en otra cosa. Y Satanás,
que se prestaría mucho para hacer una novela policíaca. Me parece que no se acerca tanto, la novela además se desvía mucho, de hecho cuando hicieron la película tuvieron que evitar una cantidad de cosas, una cantidad de digresiones que había hecho Mario en la novela. O sea, era una buena idea, no tan bien realizada. Después él ha hecho cosas mejores y antes también hizo novelas criminales también muy buenas. Mario sería un autor de novela criminal, pero no necesariamente de novela negra, ¿no? Aunque últimamente él mismo ha virado y está como deseando, no he leído lo último que ha hecho, entonces no sé si ya lo logró, pero él estaba como virando ya más a hacerse autor de género negro, ¿no? Gracias. En Símeno me gusta de pronto su literatura, que yo la llamaría desabrochada. De pronto lo que usted dice en algún momento no se para en mi mente seguramente, sino en crear una atmósfera. No sé si me equivoque. Pero me preocupa mucho que diga que no le gusta la literatura de Simenon como novela negra. Y perdón, no dije perdón, pues lo entendí así, ¿de acuerdo? Si lo entendí así y no es así, quiero que me explique por qué. No, dije que, de Simenon lo que dije es que el autor mismo no me ha interesado tanto en mi vida, no lo he leído tanto, digamos, en consideración a lo extensa que es su obra. Correcto. Y frente al género negro, ¿cuál puede ser el libro que más le ha influido en su carrera como escritor del género negro? Gracias. Eso sí eso sí es como, el santo grial es facilísimo, es el Largo Adiós de Raymond Chandler. El Largo Adiós. Solamente para yo tampoco he leído lo último de Mario Mendoza, pero para pensar cuál sería dentro de las novelas de Mario Mendoza que creo yo que podría estar más cerca de esa denuncia social, porque el género es parte de eso, ¿no? De hacer una crítica a la realidad, como lo decía Roberto, de mostrar una sociedad en decadencia. Creo que una novela de Mario Mendoza que podría estar cerca de eso es Scorpio City. Scorpio City puede ser una. Que es anterior a… O sea, que es, sí. Y de Simenon, bueno, es que Simenon, usted sabe, tiene una obra muy grande, pero son cerca de 400 novelas, pero yo en particular rescato de Simenon el tema de la profundidad psicológica de los personajes, que es lo que me llama la atención de Simenon. Eso es, ¿no? Porque cada autor, Roberto decía en algún momento de su charla que él apropió el género, la forma como él escribe género negro es una apropiación, la manera como él lo entiende. Y yo creo que en el género negro también hay que entender eso, cada autor apropia el género, apropia unos mecanismos del género, unas herramientas del género y lo propia. Entonces, pues cada uno no puede decir que haya un solo negro, por eso se habla de tantas tendencias en el género negro, ¿no? Actualmente miren que el género negro tiene tantas tendencias que, por ejemplo, la literatura, toda la situación de Europa, de los migrantes en Europa, hace parte de la narrativa del género negro. Entonces, las variantes, pero sobre todo es la realidad misma de las distintas sociedades, las crisis de la sociedad hacen que haya tantas posibilidades de exploración, de escribir el género como problemas sociales, ¿no? Entonces es como en esa medida. Entonces, bueno, eso es como para, por supuesto, conferencista invitado de Roberto, etcétera, pero me parece que, claro, es parte de ese diálogo, podemos tener. Eso es, no sé si… No, atrás había una pregunta. Bueno, y por allá había una pregunta. Sí, casi con relación a lo que decía la profesora Adriana, yo le quería hacer una pregunta y es… precisamente con todos los cambios sociales que hay y en la actualidad todo ha evolucionado. No podemos estar hablando de los criminales de finales del siglo XVIII, siglo XIX, porque ya ahorita hay gente con unas situaciones en su cabeza enfermas mucho más, que van de la mano inclusive con armas más sofisticadas o de acuerdo a lo que hay en la actualidad, ¿no? Yo pregunto y de la misma manera los estados han respondido, pues, con ciencias forenses que hay en la actualidad, ¿cierto? En el pasado, digamos, uno veía, digamos, pienso yo cuando niño, miraba, sí, las historias de Sherlock Holmes, Columbus, Hawái 5-0, era lo que uno veía como en la historia policíaca que se proyectaba en televisión. Ahora uno ve CSI,
pues porque hay unos desarrollos tecnológicos puestos al servicio de pronto del esclarecimiento de los crímenes. Yo le pregunto es, si esto no se puede utilizar para la escritura policíaca o criminal como una manera de revolucionar o sofisticar un poco esa historia policíaca. Pues evidentemente hay autores que la usan, ¿no? Usan la de la nueva tecnología. También evidentemente el crimen ha evolucionado también, ¿no? El crimen, obviamente el crimen responde, o sea, ya no es lo mismo el crimen de Edipo Rey contra Layo, no es lo mismo ahora que el crimen que se comete permanentemente. Ahora, ¿cuáles son? Hay crímenes que nos pueden interesar más, ¿no? El crimen contra la sociedad, ¿no? En Colombia sucede una cosa muy peculiar, ¿no? Me lo decía un editor hace algunos años, que al lector, esa especie pequeña, no le gusta la novela negra, ¿no? Porque la considera que narra lo más ruin, digamos, de la sociedad, ¿no? Pero realmente casi que el papel del autor de género negro en Colombia es un poco hablar de eso. Ahora, en Colombia, por ejemplo, ¿para qué pensar en crímenes de asesinos muy elaborados cuando hay una cantidad de cosas que contar y que no se han develado, ¿no? Todo el conflicto colombiano, lo que está ahora y que existe, digamos, cualquier persona que quiera escribir sobre eso va al centro de memoria o simplemente compra o baja de la red los libros de testimonios de lo que ha pasado en Colombia. Bueno, ahí tiene un material infinito para escribir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por un lado la tecnología, las ciencias forenses, incluso la misma policía ha evolucionado en Colombia, ya no es lo mismo. La organización policial en Colombia, cuando yo era niño, pues era, no sé, existía el DAS, el F2, no sé qué era lo que había. Hoy día hay una cosa más técnica que es el CTI, digamos, donde ya, digamos, si yo decidiera escribir en ese momento sobre un personaje de esos, ya no me costaría tanto trabajo o un esfuerzo ético, porque uno cree que dentro del CTI uno sí puede encontrar o puede construir un personaje de ficción que responda y que actúe dentro del CTI, por ejemplo, ¿no? Pero eso en el DAS no era posible. El DAS yo creo que básicamente era corrupto, o el F2 era aún más corrupto, ¿no? Entonces, ha evolucionado, ¿no? El país ha evolucionado, se ha tecnificado, ¿no? Y el crimen también ha evolucionado y en Colombia tenemos los crímenes más elaborados posibles, entonces digamos que eso nunca va a acabar, ¿no? Sí. Y otra pregunta que tenía era, según su criterio como escritor, ¿considera que la novela negra en Colombia está muy virgen, muy desierta, hay muy pocos escritores? Aparte me pego de lo que acabo de decir, aparte que hay tanto que hablar, tanto que contar, ¿cierto? Del mismo conflicto, tantas investigaciones, haber sido el país con más índices de secuestro en el mundo, con las modalidades delictivas más grandes y más características, pues aquí en Colombia. Con todo eso, ¿usted cómo considera que está la novela negra en Colombia? O sea, ¿hay mucho? No tanta. Yo creo que hay mucha novela criminal en Colombia, hay mucha novela criminal, ¿no? Siguiendo los criterios que he establecido esta noche, ¿no? Hay muchas novelas que tratan de eso, pero novelas de género negro, novelas políticas que realmente se estén indagando en la profundidad, explicando el crimen, no buscando al criminal más en la superficie, sino en la profundidad, esa escasea más, ¿no? Pero sí hay ejemplos de esa novela, ¿no? Pero se necesita más. Y bueno, por otro lado, veo no solo que los editores hay mucho entusiasmo, pues como ya se mencionó en mi hoja de vida, trabajo mucho con estudiantes, ¿no? Y noto entre mis estudiantes en estos últimos 10 años, he visto mucho interés en la novela negra, ¿no? Pero lamentablemente también un desconocimiento terrible, ¿no? Entonces me he encontrado con estudiantes que quieren escribir una novela negra y no han leído un cuento de novela negra, ¿no? Recuerdo uno en la Universidad Nacional que yo le regalé su primer libro de novela negra porque él no había leído, había visto CSI, había visto Columbo, yo qué sé, que había visto las series de televisión, y eso la gente cree, o hay estudiantes que leen tan poco que su cultura su cultura narrativa viene de la televisión, ni siquiera del cine, de la televisión, ¿no? Entonces, hay mucho interés, pero también mucho desconocimiento, ¿no? Y eso es, ojalá un seminario como esto ayude a corregir. A ver, tú. Buenas noches, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿podemos hablar de un género de novela negra, o sea, de una historia de novela negra
sin que haya una muerte de por medio, es decir, tiene que haber un crimen, pero yo me pregunto si necesariamente este crimen va ligado a la muerte o no. Y pues la segunda pregunta, y un poco como en consonancia como con la intervención anterior, digamos que de alguna forma yo siento que en esta época, digamos como que digamos, la tecnología nos está creando varias cosas. Por una parte, digamos que nos permite llegar mucho más rápido a la información sobre los crímenes, tanto de nuestra época como los anteriores, ha permitido como una mayor sofisticación y todo esto, pero también creo que es una época donde ya por el bombardeo de información y por el tipo de productos mediáticos que se están construyendo, es difícil, digamos, como crear digamos, como una estructura más clara, o sea, como tener la estructura más clara de por dónde puede empezar a crear una novela negra o un cuento negro contemporáneo, por la cantidad de información que hay en torno a la vida criminal. Es decir, por ejemplo, pensando en el tema de las series que citaba el compañero, algunas de estas series que él mencionó se están reciclando a estos tiempos. Otras, digamos, pues tienen todo el acervo tecnológico, pero han dejado de un lado el tema de la perfilación del criminal propiamente dicho, se lo han dejado como a los aparatos o a un segundo plano, y lo que nos cuentan es cómo el equipo, con todas sus cosas, encuentra un criminal en un tema determinado, o sea, encuentra al criminal en un momento determinado, pero como que no nos están contando el trasfondo de esas historias, y muchas veces los crímenes que ellos están resolviendo tienen unos componentes de sordidez muy altos, es decir, entonces yo digamos como que tengo la duda de, bueno, nosotros tenemos en este momento en el mundo y en el país, acá en Colombia en particular, personajes que pueden, digamos, hasta publicar sus crímenes por las redes sociales, pero nuestro criminal es más etéreo ahora, paradójicamente, por toda esa cantidad de información que hay. Entonces no sé cómo aterrizarlo, digamos, en el tema de los medios, cómo evitar que esta influencia contamine los criminales y los eventuales perseguidores o víctimas que vamos a construir en nuestras historias, digamos, en general. A ver, son dos preguntas. Sobre, Sí. sobre la muerte, evidentemente es posible construir un relato, una narración, sea un cuento o una novela, donde incluso no exista el muerto, sino la amenaza del muerto, de la muerte, ¿no? Eso sí tiene que estar presente, o sea, ese peligro inminente de la muerte, ¿no? No es lo más común, pero lo que sí es común es que los muertos, y eso lo puedes mirar, mira cualquier novela, los muertos de la novela negra o de la novela policíaca en general, la novela policíaca no tanto, no, sí, también, los muertos son personajes secundarios, nunca muere el protagonista, el protagonista está en riesgo de morir, ¿no? Y en casos muy trágicos y en situaciones como las de Fonseca lo haría, ¿no? O Jim Thompson, pues sí, el protagonista puede llegar, o un coprotagonista importante puede morir. Pero en general, la tendencia es, y si lo miras con cuidado, es que son personajes secundarios los que mueren. Pero la amenaza de la muerte es más presente. Entonces, digamos, tu pregunta se responde fácil. Es decir, si los que mueren son secundarios, evidentemente puede existir un relato donde no haya muerte, pero sí la amenaza inminente de la muerte. Ahora, respecto a lo que estás hablando de la evolución del género, pues mira, yo creo que como pasa en todo, o sea, un poco hay que mirar el género como una cosa congelada y como un género conservador que no lo es. Todo lo contrario, ha mutado, ha evolucionado de una manera impresionante, tanto en la narrativa. A mí me gusta mucho que ahora, digamos, entre la cantidad de nuevos autores o de autores muy conocidos que hay ahora en el género negro, hay como una tendencia a mantenerse dentro del clasicismo del género, ¿no? Es decir, el detective, la investigación, la muerte, etcétera, ¿no? Eso tiene su encanto porque todos uno sigue buscando eso, ¿no? Uno sigue buscando ese síndrome del investigador que lo lleve a buen camino al fondo del infierno, ¿no es cierto? Pero creo que el género ha evolucionado mucho, ¿no? Y como todos los géneros literarios, como todas las formas, la novelística del género negro está en permanente evolución, así que yo creo que podemos encontrar, digamos, argumentos sorprendentes que superen, digamos, los temas tecnológicos, que superen, no sé si te entendí bien, pero en el que veamos nuevas opciones de lo criminal, nuevas opciones de resolver lo criminal, y sobre todo algo que dijiste que me pareció muy interesante, que el criminal es etéreo, ¿no? Que eso, digamos, es un tema de novela,
¿no? Supongo que estás trabajando algo por ahí, ¿no? Porque eso es casi siempre el criminal es etéreo y eso es el temor. El género negro se basa en esa razón, es que el crimen está oculto, está en la sombra y nos asusta. Cuando lo vemos la cara, deja de asustarnos. Como diría Hannah Arendt, el mal es banal, ¿no? Entonces, cuando vemos que es un pobre imbécil el que está matando a X o a Y, ¿no? Como que como lectores sentimos un alivio y una transformación que es la que nos lleva a leer. Entonces, no sé si te respondo, pero sí, es un género que está evolucionando mucho. En el cine ha tenido yo diría que en este momento en el cine ha tenido un desarrollo mucho más dinámico y mucho más amplio. Las opciones, digamos, del género en el cine son impresionantes. Es decir, ya hay maneras de contar que han evolucionado tanto en el cine que lo han transformado toda la forma de narrar en el cine. Fíjese, por eso digo yo que es un género muy influyente. Lo mismo pasa en la literatura, solo que lo percibimos menos, ¿no? Pero en el cine el género negro ha transformado toda la narrativa del cine, totalmente, ¿no? Ay, ¿puedo? Sí, señora. Estaba recordando una novela, y a propósito también de la pregunta, de un escritor colombiano que se llama Sergio Álvarez, que fue una novela que fue llevada al cine, a la televisión. La Lectora. La Lectora. Pero en La Lectora, ahora yo recuerdo esa novela que creo que no equivocarme, que ahí no hay un muerto. Pero todo el tema está frente al secuestro y a la realidad del secuestro, o sea, la novela es como una novela ahí, de lo que recuerdo, una novela de denuncia de todo el momento de la crisis, del secuestro y todo el tema político. Y la novela además está contada desde la perspectiva de la víctima, a propósito. Entonces ya no es algo que mencionaba Roberto, miren que ya no es la perspectiva ni del detective, ni del policía, ni del criminal, sino que esta novela introduce otro elemento que es fundamental también en el género negro y en las posibles variantes, y es que la novela puede estar contada desde la víctima, como en este caso, en la novela de Sergio Álvarez. Eso es algo que es interesante también en la evolución del género, ¿no? Sí. A propósito de lo que decías de que… Poe que no le interesó el resultado o el destino de las dos mujeres de la calle de la Morgue, ¿no? Y hoy día algo así, contar desde las víctimas, que creo que es como una perspectiva, por lo menos en Colombia, que está abierta, ¿no? Narrar el conflicto o narrar la violencia desde las víctimas, y esa es una manera. ¿Y cuál es el recurso? El género negro. Pero ahora sí la pregunta. Gracias. No, pero primero frente a lo que decía el compañero hace un momento del crimen y lo que acaba de decir Adriana, haciendo alusión al tema de La Lectora,